Hola, ¿qué tal, mentes? Muchísimas gracias por acompañarme. Si tienes idea de lo que venimos a hacer el día de hoy o si no. Eh, Mi nombre es Humberto Díaz y bueno, voy a retomar en esta semana. He estado muy atareado, pero en verdad demasiado atareado y no he podido realizar los en vivos como me gustaría con la periodicidad semanal. Pero bueno, ya es una cuestión de que me organice y que vayamos desarrollándolo. El día de hoy, como lo anuncié hace unas horas, el tema es sobre el voto, en particular sobre las elecciones México 2024. Durante 2 semanas hemos estado abordando uno de nuestros ejes eh, de servicio que tenemos en Sangre Masónica. Son 7 ejes en particular. De esos 7 ejes, uno es el eje político. Estos 7 ejes son desarrollos que el individuo debe aprender para operar en su vida cotidiana. Y como primera instancia, recordemos que la doctrina principal de esta organización, Sangre Masónica, es Forja un hogar. Entonces, indudablemente que estos 7 ejes, siendo el eje político el segundo eje de desarrollo, no es cierto, es el tercero. Y es que mientras que la gente llega a pensar que la política no tiene nada que ver con el desarrollo iniciático, bueno, hay un error muy grave respecto a eso, ya que política necesitamos para forjar ese hogar, política necesitamos para aprender a emprender, para darle sostenimiento a ese emprendimiento, para buscar un ascenso en la empresa, sea financiero, sea de puesto. La política es muy importante. Y sé también que una de las cuestiones por las cuales la gente se ha hecho o apartado a un lado de estos temas son por el hartazgo, por la corrupción de los otros. Pero también sé que hay muchísimas personas, posiblemente no seas tú, quien de lleno sea su trabajo o su anhelo desenvolverse en la profesión que es una ciencia, la política. Y realmente es una ciencia. Y entonces, ¿por qué vemos tantas personas que a todas luces son demasiado ineptas, demasiado ignorantes para ejercer un cargo político o para colocarse, como lo vimos en alguno de nuestros videos, como candidato a senador, diputado, presidente municipal, gobernador o presidente federal? Bueno, eso tiene varias respuestas y algunas ya las hemos dado ahí en los videos que dimos desde hace 2 semanas, pero algo que no mencioné para esperarme al contenido del día de hoy es que debemos comprender que existen dos tipos de líderes políticos: los líderes visibles y los líderes ocultos. Y esto no es nada de metafísica, esto por supuesto no es ningún tipo de conspiranoia. Y para esto hay muchísimos ejemplos históricos. Henry Kissinger fue un gran líder invisible, un gran líder en lo oculto, que manejaba los hilos de toda una nación. Incluso tenía más poder que los presidentes hasta el momento de su muerte, que fue recientemente. Y de esa manera hay otros grandes líderes ocultos. En México tenemos el caso de que era presidente del Banco de México. Ay, es un gordito, no me acuerdo cómo se llama. Él, pese a ser presidente, pese a tener un papel muy relevante en la economía mexicana durante décadas, la verdad es que hoy, por ejemplo, Carsten, ¿sale? Hoy no sabemos el nombre de quién es el presidente del Banco de México, que es uno de los sectores más importantes que tiene la nación, ¿sí?, para su desarrollo. El presidente del Banco de México y de la Reserva Federal, de tu país, de quien sea, es en gran medida quien toma muchas de las decisiones de una nación. Pero te apuesto lo que quieras a que desconoces el presidente del Banco de México contemporáneo, porque nos anuncia, no debe hacer política tal cual como lo hace nuestros políticos contemporáneos, que se pelean un hueso o que incluso son títeres de aquellos líderes ocultos que sí manejan una nación.
Y esto se da en diferentes ámbitos. Y así como en uno de nuestros ejemplos colocamos la correspondencia que existe entre la política social con la familia, así en muchas ocasiones, en muchos hogares, está la suegra o el suegro influyendo grandemente cómo se desarrolla tu matrimonio. El suegro o la suegra, la mejor amiga, es quien está realmente detrás de esas decisiones incómodas o detrás de esos aciertos que en el matrimonio pueden llegarse a gestar. Entonces, sabes lo que son los líderes ocultos, solo que en lo general tiende a abordarse este tema con una cuestión eh, de tendenciosidad, de conspiranoia. Sí, bueno. Vimos y estamos viviendo una forma de hacer política desde hace unas décadas atrás muy diferente a lo contemporáneo, a lo que se considera y que nos enseñaron mucho que hacían en Roma, en Grecia, en aquellas películas donde los generales que se metían a política o los gobernantes de las películas en Hollywood. Nos gusta la emotividad de la representación del actor, a veces hasta ensalzando más algunas características del político, pero ese político aguerrido, ese político que mueve masas, que por medio de su retórica, y hoy se ha perdido demasiado esa situación. La política de altura ha mutado porque todavía la hay. La cuestión es que el pueblo bueno y sabio hemos caído en lo general en una declive cultural demasiado grande. Asimismo, el pensamiento ya no es tan capaz en lo general de tener cualidades críticas en la dialéctica que haga cada uno. Y eso se dieron cuenta los gobernantes. He estado, no muchas, contadas con los dos dedos de la mano, a lo mejor exageremos 7 reuniones políticas muy importantes a nivel estatal y a nivel federal como invitado, yo calladito porque pues, no soy nadie, y me llama mucho la atención cómo llegan a repartirse el hueso, como dicen, y cómo se llega a determinar el tipo de personalidad que debe optar un candidato, un gobernante. Porque los errores, los bailes que hoy se hacen para ganarse a la gente, el repartir chelas, el repartir despensas y estar en el lodo y con un machete, eso es un personaje que se empezó a ver la necesidad de surgir para mostrarle en este caso, pueblo mexicano y en muchos alrededor del mundo, por supuesto, y venderle una idea que, a pesar de estar, considero yo, muy pronta a extinguirse, porque indudablemente tenemos que regresar por un aspecto cíclico en cuanto nos demos cuenta como sociedad que no podemos continuar teniendo o haciéndole creer al público votante que es buena onda un político que baila, que canta, que se echa un palomazo en sus cierres de campaña, que son más show de conciertos con los artistas invitados. Debemos regresar a aquella confrontación de ideas en las propuestas, a exigir que en vez de que los candidatos con las diferentes falacias argumentativas que se tienden a manejar, y es que díganme si no, así son las discusiones en el hogar, así son las discusiones en el WhatsApp de las madres o los padres cuando los niños están en kinder y se tienen que poner de acuerdo para ver qué trajecito va a llevar el niño, y si se dan unas indicaciones, bueno, ahí va una mamá a decir otras o a colocar otro proveedor o a dar tal idea o a quejarse de por qué mi hijo va a ser borrego cuando yo quiero que sea el personaje principal, y así hay una N cantidad de peleas. Eso magnifícalo a toda una nación.
El hartazgo que tenemos como sociedad nos lleva a tomar hoy una postura indigna ante las elecciones, un alejamiento ante buscar informarnos por ese hartazgo donde nos ha llevado a mentar madres, a expresarnos de forma banal, de forma más que vulgar, por todos los candidatos, ¿sí? En México, donde la sociedad se encuentra extremadamente polarizada. La sociedad siempre va a estar polarizada, pero hay extremos realmente innecesarios. Y no son otra cosa más que producto de la influencia que los gobernantes van teniendo sobre la nación, ¿sí? No antiguamente, ¿no? En sexenios pasados o en décadas pasadas, nadie hablaba entre chairos y fifís, era entre clase alta o clase baja. Y este lenguaje lo colocan los gobernantes. Por ti mismo, ponte a pensar esto. Si tú llegas a emplear este tipo de expresiones o notas a alguien, esa gente, o tú, no dice la palabra fifí o chairo. Yo he empleado las dos por uno mismo, sino por influencia de un gobernante. No empleamos palabras de tecnócrata por nosotros mismos, sino porque desde el poder alguien la utilizó por primera vez o bien de una manera muy continua. En la época del PRI se hablaba mucho sobre, desde un poquito antes, pero del progreso y solidaridad. Y nadie hablaba sobre solidaridad hasta que Carlos Salinas la implementó en la sociedad. Y entonces con esto quiero darte a entender que la sociedad en gran medida piensa, actúa, se expresa conforme el gobernante quiera. Y a lo largo de los años, de las décadas, de los milenios, esto siempre ha existido. Y el contrapeso que es la sociedad civil, que no oposición, y sobre esto hay muchos de los lenguajes del tecnicismo que debemos familiarizarnos. Esto no lo hablé en las cápsulas de estas 2 últimas semanas, pero debemos entender qué es una oposición. Es el partido político que se encuentra constantemente observando, criticando, no atacando, no sobajando al partido gobernante. Eso es la oposición desde el punto de vista político. ¿Sale? Y la oposición tiene como característica que es otro partido político, el que no se encuentra en el poder. Curioso es que cuando la oposición llega al poder, esta deja de ser oposición, se vuelve el partido oficial, y los que antes eran partido oficial hoy se vuelven oposición si es que llegasen a perder en las elecciones. Y también es que enteramente normal que un partido o una persona que abogaba por la libertad, que abogaba por datos contundentes, por no asesinatos, etcétera, por libertad de expresión y otras cosas más, es indudablemente que después busque por mecanismos del poder, y hay que analizar a lo que nos enseñaba Michel Foucault al respecto, volverse en aquello que antes atacaba. Enteramente normal. ¿Cuál es la diferencia entre los contrapesos? El contrapeso es la sociedad civil. Tú, yo, cualquiera que no esté afiliado u ocupando algún tipo de puesto político u oficial. El contrapeso es la sociedad civil haciendo el trabajo para continuar en un desarrollo democrático. Y este concepto es demasiado incomprendido e inexacto en muchos aspectos, como ahorita vamos a ver. La función del contrapeso es también observar,
también criticar, pero no bajo un interés político individual, sino para un bien general. Sí, tienen un objetivo social en específico, pero su interés no es llegar al poder. Hoy desafortunadamente esto se ha entremezclado demasiado y se ha perdido esa distinción entre oposición y contrapeso. Bueno, la democracia me da cierta curiosidad observar cómo se llama al voto utilizando siempre la palabra democracia como estandarte. Defendamos la democracia del dictador del PRI. Defendamos la democracia hoy del dictador Andrés Manuel López Obrador. Y quien venga, si gana en un mundo paralelo en México, Álvarez Maínez, pues bueno, ahora tendremos que defender la democracia del dictador Álvarez Maínez. Bueno, hay muchas palabras, muchos conceptos que se le han dado a la sociedad sin educación, sin la integridad para comprenderse. Hoy día utilizamos la palabra democracia sin entender lo que es. Utilizamos la palabra fascista sin entender lo que es. De derecha o de izquierda sin entender lo que es. Pensamos que comunismo y socialismo es lo mismo. Pensamos que fascismo y socialismo es lo mismo. Pensamos que capitalismo y neocapitalismo de igual forma, o anarcocapitalismo, etc. Hay muchos conceptos, muchos términos que tanto el partido oficial como los de la oposición no han sabido aclarar, y eso lo han vertido en la sociedad para polarizar. No nada más se trata de un divide y vencerás. Se trata de verter muchísima información que al final no tengas tiempo para asimilar cada una. Es por ello que desde hace 2 semanas lo único que me he dedicado es a subir temas con el eje política tecné. No he contestado nada, no he dado like a nada hasta hoy, porque quiero que la gente nueva o los que ya siguen el contenido de Sangre Masónica se centren únicamente en ese tema. Esa era mi intención. Por eso no hablé sobre simbolismo, no hablé sobre el tema de favorito de la regularidad, no hablé sobre nada de masonería per se, sino una de las facciones y de los servicios que tiene la masonería para el desarrollo de la nación, que es la política. ¿Sí? Bueno, entonces ha sido tanta el bombardeo de ideas que a la gente no le da tiempo de asimilar qué es lo que ocurre. Solo sabe que hay que votar por un color o por un personaje. Es todo. No sabe qué propuestas tiene, no sabe si son viables implementarlas. Te soy sincero, solo he leído las propuestas de Xóchitl y las propuestas de Claudia. Álvarez Maínez no merece la pena para mí dedicarme a ver qué hay con él. Bueno, ¿qué sucede con la democracia? Escuché a uno de los intelectuales más reconocidos en México que se llama Enrique Krauser, papá, y hablaba que ir a este 2 de junio es defender la democracia, porque si no el autoritarismo, etc. Bueno, siempre ha habido determinado autoritarismo, y es que cuando el gobernante es consciente, y ojo con lo que voy a decir, esto es una instrucción que doy de una manera más extendida en logia, pero quiero que lo analicen y ver qué tanto entre ustedes investigan y van al debate y después ponen en los comentarios cuando saque las fracciones de este contenido. Cuando un rey exclamó, "El Estado soy yo", quiero que sepan que tenía razón. Cuando a mí me dijeron esto, cuando a mí me empezaron a capacitar en política hace años, yo tenía la idea de que, y me preguntaron, ¿qué es el Estado? Bueno, pues el Estado es una institución que contribuye a regir, a direccionar, a administrar, etcétera, a una nación. Y me dijeron, no. Dijo, chica, ¿cómo que no?
Y tenía un falso conocimiento validado. Por eso les digo que el falso conocimiento validado es demasiado difícil de quitar más que los sesgos, ¿sí? Porque es algo que por años lo hemos normalizado o comprobado por distintas secciones. El Estado es la persona o el puñado de personas que dirigen una nación. Sin conspiranoia, piensen esto. El Estado sí puede ser una sola persona, aunque ilusoriamente hablando, haya elecciones, haya instituciones donde el poder se distribuya. Repito, tienen que leer la obra de Michel Foucault. Y los que son masones, los de segundo grado en particular, tienen que en su logia o en Sangre Masónica en patreon.com estamos viendo dentro de nuestro temario de estudio el bloque 5, todo lo relacionado sobre el poder, ¿sale? Porque en el segundo grado la liturgia del rito escocés de muy aceptado empieza a marcar situaciones sobre el gobierno, etcétera. Bueno, y no se centra nada más en el poder institucional o el poder político, ¿sale? Sino el poder propio, discernimiento, voluntad, hay muchas cosas. Bueno, entonces, el Estado sí es una sola persona o un puño de personas. Pueden conocerse o no, generalmente no se conocen. Hay muy pocas, actualmente hay muy pocas personas que con nombre y apellido e imagen se conocen, son quienes dirigen a toda una nación. ¿Sí? Hay muy pocas. Y generalmente, repito, sí conspiranoicas son solo hechos cuando tú llegas a una nación como México, como Perú, como Guatemala, como Brasil, y tú llegas a una presidencia de esas naciones, es porque previamente ya te reuniste con banqueros, empresarios, militares, etcétera, que te van a decir qué puedes y qué no hacer. La primera vez que fui testigo de esto fue en un municipio muy chico de la ciudad de Puebla, donde el presidente municipal le dice, bueno, tú vas a ganar, es más que obvio, no tenemos que hacer chanchullo ni nada porque sabemos que tú vas a ganar. Solo no te metas con esta zona. Y yo me quedé así de, cabrón, se supone que el presidente municipal es quien manda por sobre todos. Y ya salí todo choqueado de esa reunión y me dice esta persona, visualiza cómo es a nivel federal, es enteramente lo mismo. Solo que cambian las personas, cambian los colores de piel, cambian, incluso hay extranjeros que determinan los designios de una nación. Y en México hay 3 muy grandes. Bueno. En la alta política, ahí mencionaba en uno de los contenidos algo llamado alta política. No hay colores de partidos, quiero que entiendan. No hay PRI, no hay PAN, no hay PRD, no hay PT, no hay nada. En la cúpula solo hay intereses, grandes intereses. Y no se trata que al conocer esto, si me quieren creer o no, o indagar académica y rigurosamente hablando para corroborar lo que les estoy diciendo, no se trata de gestar una conspiranoia, no se trata de atacar, pues todos son políticos, sí es cierto, sí tenía Dross o su creepypasta favorito, razón. Se trata de entender que hay muchas posibilidades para acceder al poder. Y algo que pude ser testigo es que hay casos, aunque excepcionales, es posible llegar a esas altas esferas viniendo enteramente desde abajo. Técnicamente, sin que seas tú un apellido de renombre o tengas un legado empresario o un legado militar o político para estar hasta arriba. Pero necesitas muchísimas cualidades si vienes desde ceros. Una de ellas, de esas tantas, por eso cuando fundé Sangre Masónica, tomé como
dogma, lo que les voy a decir ahorita. Dogma viene del griego dokein, que significa, no es cierto, sí, dokein, que significa principio. Hay quien se asusta y desconoce el lenguaje y dice, dogma, es que entonces, ya ven, sangre masónica, sí les lava el cerebro, sí los acondiciona, ¿cómo le dicen? Sí los adoctrinan. A ver. Dogma, dokein, significa principio. Y todos debemos tener dogma en nuestra vida. No dogmas, sino dogma. Es decir, los principios que van a regir su vida. El principio. Y el dogma de sangre masónica es el pensamiento profundo. Cuando esta persona me dijo, se necesita saber pensar para estar en esas posiciones, más que influencia política, más que influencia económica, se necesita saber pensar. Y me llevé de eso semanas y dije, es verdad. Saber pensar y saber qué hacer con lo que piensas, saber llevarlo a cabo, te va abriendo puertas, te va erradicando esos sesgos, erradicando ese falso conocimiento, evita que te entretengas y vayas más por la recreación. Bueno, cuando no sabemos pensar, nos quedamos únicamente con una definición escueta de un concepto o con la tergiversación del mismo. Como cuando dicen que Lucifer es una persona caído del infierno, caído del cielo, el ángel caído, Lucifer, estrella de la mañana, y boom, no hay una filosofía detrás de ello. Pero la gente valida que Lucifer es un ente. Lo mismo la palabra religión. La conceptualización es institución, el opio del pueblo, sistema de culto. No, cuando religión es volver a atar. Y ya hay una filosofía detrás de todo eso. Pero cuando no sabemos pensar, nos creemos que Lucifer es un ente que existió o que religión es una institución. Y cuando tenemos sesgos de este tipo, somos fácilmente manipulables. Hay un aspecto de todo esto que ejemplifica muy bien la cotidianidad. Y como psicoterapeuta me enfrento en ocasiones cuando la mujer aguanta muchísimas vejaciones en un matrimonio y llegan a decirme, en verdad, más veces, y me hacen recordar una experiencia que tuve, que odié cuando me lo dijeron eso, por la persona que es para mí, que significa esta persona para mí. Y escucharla de otras me hace recordar y hace que tenga regresiones. Me dicen, bueno, es que me dijeron que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, debo estar con mi amado esposo. Bueno, antes, muchos siglos atrás, no se decía hasta que la muerte los separe, sino hasta que el amor se acabe. Y es muy diferente. Y por esa consideración moral, por eso les digo que el iniciado no es una persona moral, sino ética. Porque la ética requiere saber pensar, lo moral, para continuar y no estar apretados, amarrados o condicionados a algo que interrumpa tu desarrollo. Entonces es muy distinto decir hasta que la muerte no se pare y me tengo que aguantar todo lo que haga y lo tengo que rescatar aunque me madre cada que lo haga, a decir hasta que el amor se acabe. Pero bueno, recientemente escuché al Papa decir que mientras que antes se veía con malos ojos o con cierto estigma a los divorciados, el Papa dijo en una entrevista que realizó hace un par de años que no, que los divorciados deben tener no deben tener estigma y debemos entender que no se les prepara a los hombres o a las mujeres para el matrimonio, solo se les da por la parte católica, ¿cuántas pláticas? 6, ¿sale? Y mientras a un sacerdote en formación se le dan 6 años, se le instruyen 6 años, y si alrededor de esos 6 años
se les atraviesa una mujer, se dan cuenta que no es su vocación, prefieren el ámbito empresarial, tienen todos esos 6 años antes de oficiarse como sacerdote para arrepentirse. Pero viene don Chingón a la iglesia y dice, pues ya con 4 pláticas ya sabes lo que es el matrimonio. Bueno, ya porque me dan regresiones, les digo. Entonces, lo mismo pasa con estos conceptos de democracia. Demos, pueblo, el poder del pueblo, gracia, poder, etcétera. El poder está en el pueblo. Jamás, cabrón, jamás. El poder no está en el pueblo. No está en el pueblo el poder. Si analizamos la democracia, es muy nueva la democracia. ¿Sí? Es más allá. O sea, la democracia como concepto tiene una raíz griega, pero no la perfeccionaron los griegos. ¿Sí? Creer que el poder creer que el poder está en el pueblo es transmitirle una ilusión para que no se sienta oprimido. Como cuando la pareja te madrea, te golpea, te insulta y después te trae rosas. Ay, qué bonito. Es re buena onda mientras no tome. Es enteramente lo mismo. ¿Sí? La democracia no se defiende la democracia con el voto. Esta se construye, y hay que construirla porque en México no hay democracia, y de hecho ningún país latinoamericano. ¿Por qué no existe la democracia? Uno, es muy claro los robos de votos, urnas, etcétera. Pero también es claro que la democracia implica, filosóficamente hablando, que el individuo se informe, critique, contraargumente. Si no tiene el poder para hacerlo, en el caso de México, en el Senado, por lo menos en su familia, por lo menos verter en el correo electrónico de tu representante distrital, que te aseguro que no lo tienes. Yo no lo tenía hasta hace 2 años y nunca lo he usado. Entonces, otra cosa es tener las herramientas y no usarlas, ¿no? Para decirle, fíjate, nos reunimos con los vecinos, con la familia, leímos esta propuesta, no la apruebes por esto, por el otro. Hoy las redes sociales dan la posibilidad para que un don nadie llegue a la presidencia, para que un don nadie llegue a tener influencia cívica, para que un don nadie llegue a una diputación. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Es más fácil criticar y decir, ya van otra vez a buscar mi voto, estos malagradecidos, rateros, bla, 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 bla. Pues muchos de ellos vinieron desde abajo. Hicieron lo que nosotros no hemos hecho posiblemente, meterse al juego. Por ello es importante operar soluciones, porque solo la crítica te va a llevar a mantener un estilo de vida donde solo critiques, donde la pareja, los hijos, el tío, el vecino, el amigo, los padres hacen algo incorrecto y lo toleres por normalización. Y así hemos normalizado los aumentos, los asesinatos, la compra de votos, los acarreos, las mentiras o los otros datos. Cuando Enrique Krause llama a defender la democracia en el voto, se queda muy corto, o cualquier otro intelectual de este tipo. Se requiere educar al pueblo y mentes, en verdad se puede educar al pueblo. Que el pueblo sepa lo que es fifí, sepa lo que es chairo, sepa lo que es tecnócrata, aunque de forma sesgada, es una manera de educar al pueblo o condicionarlo, como ustedes lo quieran ver. Las redes sociales hacen que desde gobierno, prácticamente sin millones mensuales, tengamos un canal de YouTube donde exista alguien que nos eduque sobre democracia, que nos transmitan libros. Hay muchos creadores de contenido, pero visualizan un gobierno donde o la oposición o la sociedad, los contrapesos,
Digan, miren, este es el canal donde van a aprender los conceptos básicos, donde van a entender la historia del PRI, la historia del PAN, la historia del PT, qué son los partidos satélites, cómo se hace una reforma de ley, cómo contactas con tu cuestión distrital. Esta es la página donde puedes acceder a cómo se hacen los datos que se vierten en cada nación para que sepas las estadísticas de asesinatos, de muerte. ¿Alguien sabe cómo acceder al INEGI para buscar información? Hay muchas oportunidades para poder hacer esto, pero no se hace por una obvia razón. Y esto hoy día ya no es como antes, a pesar de que muchos busquen sobreexagerarlo. Es que el gobierno nos quiere ignorantes. Hoy le agrego a que el mismo pueblo se quiere ignorante. Internet te da un amplio acceso, sin costo, no gratis, sino sin costo, a muchos creadores de contenido especializados, a los cuales te ahorran horas de libros, dinero en compra de libros, traslado, molestias de estar formado y escuchar una cátedra. Hoy es posible esto, pero preferimos el gatito o la quesadilla durmiendo. Les juro que no me creí que una quesadilla durmiendo tendría 5,000 personas viendo cómo duerme. No mames, una quesadilla. Hijo de la... Bien, seguimos. No quiero alargarlos con esto, ya saben por dónde va toda esta cuestión, desentrañenla, desenvuélvanla. Si necesitan bibliografía, si necesitan algo que les llame la atención para... Me encantaría y me encanta cuando recibo, oye, nunca me había puesto a pensar sobre la masonería así como la explicas o como la explicó otra persona. ¿Qué más puedo leer para esto? Me encantaría que alguien me dijera, ¿qué libro puedo leer para empezar a introducirme a esto que nunca me había llamado la atención, que me despertó el interés, la curiosidad? Hoy, queridas mentes, la cultura general es más allá que conocer la historia de Roma, de Grecia, quién fue Hitler, quién fue Nerón, es más allá que eso. Hoy la cultura general tiene aspectos más grandes, más versátiles y más fáciles para acceder. De ahí que se desprenda nuestro nombre del proyecto Alejandría. ¿Verdad tú? No es una cuestión aislada el hecho de que grandes empresarios de distintas nacionalidades tengan o funden sus propios colegios. Por supuesto, valen un barote. Pero yo también lo haría así. Y hay razones para ello. Pero al mismo tiempo, haría concientización de que una persona con altos recursos, que se le enseña a pensar, abra un canal de TikTok, abra un canal de YouTube y vierta el expertise, el conocimiento que aprendió, que no pueden acceder miles de niños, miles de mujeres u hombres, porque la educación es demasiado cara, cara. La democracia, entre otros aspectos de los que hemos analizado, Cambridge Analytica nos demostró algo que el ser humano ha venido quejándose y que en Sangre Masónica lo hemos dicho desde que se fundó, bueno, desde antes, yo ya lo decía, antes de que existiera Cambridge Analytica. Mentes, no tenemos libre albedrío. O bien, si lo tuviéramos, el ser humano necesita un arduo trabajo para descondicionalizarse. No existe eso de volver a aprender lo aprendido, ¿no? ¿Cómo es? Desaprender. No existe nada. O sea, ya lo aprendiste, pero sí podemos descondicionalizarnos. Sí. Cambridge Analytica demostró con Donald Trump que las redes sociales no nada más apendejan, sino condicionan al individuo y hace votar por alguien que ni por acá hubieras querido pensado votar. Así de sesgado está el individuo. Y hay hoy mucho gañán, mucha abusadora
donde traen internamente formas de engatusarte, de engañarte, porque se dan cuenta de todas las ventanas rotas que tienes. Y quien ejerce el poder debe aprender a identificar las ventanas rotas de un pueblo, porque si no, no lo va a poder ejercer. Por último, Mentes, antes de pasar a leer sus comentarios relacionados con el tema. Se ha hablado mucho sobre el voto secreto. Y en mi familia recuerdo que había veces en que se hablaba abiertamente entre quién se iba a votar y entre quién no, y daban razones. Después esto se volvió como que muy polarizante entre mi propia familia y ya no decían quién. Yo les pregunto, ¿cómo los hijos, mi hijo, mi hija, mi hermana, etcétera, que van a votar, y si ustedes saben, o más bien si yo sé un poco, si hay ese mutismo que se ha fomentado, ¿cómo van a saber ellos si están ejerciendo un voto libre o condicionado? No digas por quién votas porque te creas problemas en el trabajo, con la familia, con la pareja, la sociedad, etc. Está en la libre opción decir por quién votas y argumentar sus razones, o por lo menos algunas mínimas. Y es que no nada más se trata de decir el voto es secreto para no meterte en problemas. Se trata de indicar o mantener en mutismo el voto si en verdad hay riesgo hacia tu persona, tu trabajo, integridad, por las circunstancias donde te rodees. Y si no lo hay, para mí es muy cobarde no expresar y con eso abrirnos a un diálogo maduro, porque ojo, la frase de religión y política no hables, o de fútbol, porque siempre terminan peleados, siempre que entre la gente haya inmadurez. Si no hay inmadurez, se puede gestar una dialéctica. Y en la familia mía, la política lo he hecho, y con éxito, sí. Pero está en atreverse a tener esas experiencias, ¿sí? Y si por callar mi voto, o el de ustedes, o etcétera, o por hablar más bien, contribuyes al interés o a erradicar un poco los sesgos que tengamos, háganlo. Yo durante las 3 veces en las que Andrés Manuel fue candidato, las 3 voté por él. La neta es que me arrepiento, pero no había otro, ¿sí? Muchos mexicanos tuvimos una esperanza. Hoy, por supuesto, la gente me dice, te lo dije. Bueno, pues es que también en su momento, ¿quién más? ¿El Cuadri? No chingues. Y es que no es como el partido de fútbol o como el americano, donde si le vas a la América toda tu vida tienes que ser de la América. Aquí los partidos tienen una identidad conforme el dirigente tengan. No pueden estar pensando que el PRI va a ser siempre igual porque sus dirigentes han muerto o ya están caducos, o el PAN o quien sea. En alguna de esas nos da la sorpresa y el PT resulta que se reforma, ¿no? Deja de ser satélite. Bueno. Hoy día, desde hace meses, tengo en claro que mi voto será para Claudia. No para Claudia, pendejo. Para Xóchitl Gálvez. No porque me convenza ella, no porque sepa que sus propuestas sean enteramente viables, porque también miente la mujer. Y de hecho, cuando Andrés Manuel teníamos un círculo de estudio en ese momento político, éramos como 40 personas. Y en ese estudio, en ese grupo,
uno de los ejercicios que hicimos era, bueno, ¿en qué está mintiendo Andrés Manuel? Bueno, jamás va a encarcelar a los presidentes y jamás va a haber un presidente en México encarcelado. Y razones hay demasiadas. Bueno, en eso miente. ¿En qué más va a mentir? La desmilitarización sabíamos que tampoco la iba a hacer. Y así encontramos como un chingo, no me acuerdo, eran como más de 30 puntos. Y aún así votamos por él. ¿Por qué voté por él? Porque sé que el populismo y la demagogia era necesaria para el momento en el que para el momento en el que se estaba enfrentando al poder oficial. En el del PAN, 2 sexenios y después en el del PRI. Sabíamos que Andrés Manuel era demagogo. Sabíamos que tenía nexos con el crimen organizado. Ningún presidente de México llega sin tener nexos con el crimen organizado. Pero la verdad es que en sus figuras, en su familia, estaba una Beatriz Gutiérrez Müller que me decepcionó mucho. Estaba un gran equipo que me decepcionó mucho. Sabíamos incluso que había metido en su equipo a Bartlett por una razón muy importante, y de esa te hablaré en otra ocasión. Sabíamos que Morena estaba impregnada de priistas, pero no nos fijamos en la institución, sino en el hombre en quien decidimos confiar. Y es que Morena es AMLO. Lo sabíamos perfectamente bien, pero se supo vender extremadamente mejor. Hoy, ante el análisis, ante las reuniones que hemos tenido, ante la forma en que no dejó la demagogia, en cómo ha gestado su proceso, nos damos cuenta que se necesita no un cambio, porque posiblemente Xóchitl ni Claudia vayan a hacer ese gran cambio. De hecho, Claudia jamás, ¿no? De hecho, Xóchitl jamás. No, sí, Claudia, me pendejan. Pero sabemos que el pueblo necesita quitarle un poder absoluto a un partido. Yo voto por eso, por quitarle el poder absoluto. No porque como tal esté convencido que Xóchitl lo va a hacer extremadamente bien. Como presidente, Xóchitl o Claudia, prefiero darle cierto voto de confianza a Xóchitl, porque sé que con Claudia van a seguir mucho de los proyectos que seguirán avivando ciertos sectores criminales muy grandes que se han sabido mover y operar. Tener tanto poder en el Senado, en diferentes sectores que cubran sin contrapesos ni oposición, es peligroso para el desarrollo de cualquier nación. Y más cuando no se ha demostrado que se han sabido hacer las cosas, no de forma transparente, porque también sé que hay cosas que el pueblo no debe saber jamás. También sé que hay que darle ciertas pan y circo. Pero la verdad es que por la información que hemos analizado, pudimos estar mejor. Y podemos estar mejor. Pero no se trata de un personaje, sino de toda la sociedad civil que empiece a entender estos conceptos abstractos que tenemos como si fueran concretos y tangibles. El poder del pueblo, la democracia, libertad o educación. Por mi parte es todo, queridas mentes. Voy a empezar dentro de unos 10 minutos nuestra sesión de instrucción de primera cámara a distancia. Y salgan a votar por quien ustedes quieran. Y si sabes que estás en un estado y en cierta región de foco rojo, no salgas este próximo domingo, porque
Va a estar buena la cosa. No te informes por YouTube, por TikTok, infórmate por X o antes Twitter. Y busca divulgadores, ¿cómo se llama? Periodistas o instituciones de noticias en X que te estén informando constantemente. El análisis de Dóriga, el análisis de quien tú quieras, no te va a estar mostrando la violencia con la que se va a desatar estas próximas elecciones. Y les voy a decir una última cuestión para que vean algo importante. Votaré por Xóchitl, a pesar de que ella no sea la próxima presidente. Lo abordamos si quieren después, en la primera semana de julio. Pero bueno, hasta luego, Méndez. No es cierto. Vamos a leer sus comentarios de rápido, sus preguntas, antes de que me vaya a la sesión de primera. Su madre. Dicen... Hola, buenas noches, ¿eres masón? No. Bueno, si no hay preguntas referente al tema, ¿por qué se opta por un representante femenino para estas elecciones? Muy bien, cabrón. Una instrucción que recibimos como por mayo nos indicaba lo siguiente. El movimiento no tiene realmente mucho que ver con la cuestión de la ola femenina, ¿sí? O la postura del movimiento feminista. No. Tiene que ver con uno de los efectos que desarrolló el movimiento femenino. El posicionamiento de la mujer, ¿sí? Cuando el partido oficial determinó que iba a ser Claudia su candidata, no podía haber un candidato fuerte masculino. De hecho, Beatriz Paredes, que hubiera estado genial verla en debate y confrontar, es una mujer con muchísima experiencia, que ha estado en cúpulas de poder altas, no sé si todavía lo siga, tiene contactos, tiene todo la señora. Tiene pasado, todos llegan con pasados corruptos, todos, y tiene esto una razón de ser, ¿sí? Bueno, pero era muy masculina su figura de esta persona, aparte de que optaron por alguien más amigable, decía un cabrón, más de botarga, hijo de la chica. Entonces, la sociedad, en lo que le representaba al votante la figura femenina, la figura masculina, no iba a estar de acuerdo en que un hombre fuese hoy su presidente. Si hubieran elegido a Ebrard como originalmente estaba el plan, se hubiera lanzado un hombre por parte de la oposición. Pero resultó Claudia, para sorpresa de muchos. Entonces no podían confrontarla con un hombre que tenía, como todos llegan con pasado corrupto, en la retórica no es lo mismo que te ataque. En la retórica contemporánea de México, no es lo mismo que te ataque mujer a mujer u hombre a mujer. Entonces, en esa estrategia política, la verdad es que Andrés Manuel la pensó muy bien, o el asesor de Andrés Manuel fue muy, muy cabrón al hacer esto. Y hay una cuestión, están guardando a Ebrard, que se iba a ir, porque se iba a lanzar el tipo, sí es cierto que se iba a lanzar independiente, pero lo van a escoger como tercera carta para el tercer periodo. Lo dije hace como 3 años. El pacto está que se gobierne 3 años. Después de eso, tendrán que empezar las negociaciones para ver quién va a gobernar después, posiblemente de Ebrard. ¿Qué más? Saludos a todos. Quien esté viendo los masones, chingados. Gelfigrama, los masones son los más cringe que existe. Sí, yo la neta lo creo, te lo valido, hijo. Bien, queridas mentes, me tengo que ir porque si no empiezo tarde y algo que me choca. Yo sé que les avisé que empezaba a 7:30, pero supone que este cabrón se iba a dormir hace rato.
pero tengo que empezar mi sesión a distancia. Entonces, ya la próxima semana, nada más en el Covadonga, los demás no. El Estado es el instrumento de opresión de una clase. El Estado es el instrumento de opresión de una clase. El Estado es el instrumento de opresión del pueblo, de una clase. Es interesante eso. Estoy recordando ahorita varias cuestiones. Foucault indicaba esa misma situación. Lo he visto. El Estado es un ente, es una institución ente que sirve para oprimir, por supuesto, pero la intención con que oprimas está la diferencia. Yo puedo oprimir a mi hijo porque está en mi jerarquía y en mi deber, pero la intención, la intensidad es fundamental. Lo puedo oprimir arbitrariamente o a favor de su desarrollo. Entonces, ahí está la clave. Yo no me aparto que el Estado oprima al pueblo. Tiene que hacerlo, porque si no entran en libertinaje. Pero que sepa ejercerlo con nobleza, esa es la diferencia. O sea que los demás personas, sí, ya te voy a decir algo. Cuando Andrés Manuel llegó al poder, le dijeron qué podía hacer y qué no, ¿sí? Por eso, y fue la primera vez en la que él rompió una cuestión de silencio. No puedes decir, decía un político viejo, de esos ocultos, no puedes decir que fue culpa de los gobiernos pasados cuando tú mismo sabes a qué te enfrentas desde antes de subir al poder. Andrés Manuel demostró cómo se va a hacer una nueva política demagógica. Eso es un hecho. Y rompió muchísimas formas de hacerla que le van a salir cara después. Y voy a ver, porque repito, va a quedar Claudia, no puede quedar Xóchitl, pero aún así votaré por Xóchitl. Después les explico por qué. Entre ellos los intereses económicos son monumentales si es que llega otra persona. Entonces se tendrá que hacer hasta lo imposible, cuantas cosas sean legales y ilegales y se les ocurra, para que quede esta mujer. Bien. Puede explicar geometría de la masonería en otra ocasión, y ese tema apenas lo abordamos en segunda cámara, y les voy a dar, obviamente sin tecnicismos, una instrucción sobre lo que es la geometría sagrada, y veremos que hay N cantidad de sesgos, como pensar que esas figuras del árbol de la vida, de eso es geometría sagrada. No, es parte. La geometría sagrada sabe desde dónde empieza y qué debemos empezar a analizar desde el punto y el círculo. Seguimos. ¿Por qué esos correos? ¿Por qué uno tiene un dominio? ¿Por qué no tienen un dominio propio? No te entiendo. Todas las verdades son medias verdades. Tú que eres un iniciado, ¿para qué tanto circo? No te entiendo. Bueno, considero que no existen medias verdades, solo existe la verdad. Y no existe ni tu verdad ni mi verdad, sino la verdad. ¿Sale? Los demás son hechos, interpretaciones, postulados que pueden llegar a ser axiomas, doxas o epistemes. Álvarez Maínez, por mi opinión sobre él, distracción. Como persona, no sé cómo sea, pero sí sé que es una distracción. Su objetivo es dividir y obviamente obtener más dinero para su partido. Necesitan leer cómo funciona el reparto del dinero entre los partidos políticos. Y la verdad es que Movimiento Naranja con esto va a despuntar, eso sí. El secretario de Defensa Nacional por X, sí, o sea, chéquense por X, o sea, infórmense por ahí. Ojalá próximamente una de tus instrucciones, jazz. Sí, de hecho, vamos, porque ya tiene tiempo que no hacemos instrucciones públicas. A ver si en julio organizo una. Estate atenta, ¿sale? Lo hacemos por Sky. Sé que no tiene nada que ver, pero gracias tu contenido TikTok a ti. Ahora sí me despido. 2 minutos para empezar nuestra sesión de primera cámara. Si te interesa, chécate los correos que están por ahí arriba. Y tú, espero ya te duermas. Hasta luego, queridas mentes. ¡Vámonos! Ser león de la tierra.